El fin de los tiempos por Sam Waldron, capítulo 15. El Seol, el Hades y el infierno. En este capítulo pasamos de la gloria del estado intermedio de los creyentes a la perspectiva sombría y espantosa del estado intermedio para los malos. Aunque este estudio es desagradable, es muy necesario. Para nosotros como creyentes, tanto nuestro deleite en la salvación de Cristo como la urgencia de nuestro interés por los perdidos están relacionados con la oscura realidad del infierno. Si es cierto que en el momento de la muerte los incrédulos entran en el infierno sin una segunda oportunidad de salvación, entonces, ¿cuán tierno debe ser el amor del cristiano por Cristo y cuán urgente debe ser nuestro interés por los perdidos? La afirmación de la Confesión Bautista de Londres de 1689 sobre el infierno nos provee un anticipo útil para este estudio. Cita: las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas reservadas para el juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, la Escritura no reconoce ningún otro. Fin de la cita. Esta afirmación histórica nos dice tres cosas acerca de la condición de los malos en el estado intermedio: su localización, el infierno; sus circunstancias, tormento y tinieblas; y su expectativa, el juicio del gran día. Una apreciación minuciosa de la base bíblica para estas afirmaciones requiere un examen de dos asuntos: las palabras bíblicas básicas relacionadas con la condición de los malos y los textos bíblicos básicos que hablan de la condición de los malos. Primero, las palabras bíblicas básicas relacionadas con la condición de los malos. Ningún tratado del estado intermedio de los malos estaría completo sin un examen del término Seol en el Antiguo Testamento y su equivalente en el Nuevo Testamento, Hades. En la versión griega del Antiguo Testamento, llamada Septuaginta, que se usaba en el tiempo de Cristo, Seol se traducía como Hades. La incertidumbre, la confusión y el error rodean el significado de Seol. Las perspectivas falsas de Seol. Los testigos de Jehová afirman que Seol significa olvido o inexistencia. La refutación suficiente de esto es lo inconsecuente con muchos pasajes de la Escritura en lo que no es posible que el olvido y la existencia puedan ser el significado, de acuerdo a Deuteronomio 32:22. El modernismo y algunos evangélicos influenciados por el modernismo piensan que el Seol se refiere a un sombrío inframundo o submundo. Según esta idea, la perspectiva judía de la vida tras la muerte está profundamente influenciada por las naciones circundantes. La idea popular de aquellos tiempos en que todos los hombres, tanto buenos como malos, iban a un inframundo tenebroso. Este punto de vista de que tanto los justos como los impíos van al Seol está basado en aquellos textos que enseñan o dan a entender que todos los hombres van al mismo lugar, el Seol, cuando mueren. Por ejemplo, Eclesiastés 2:14, Eclesiastés 3:19, 6:6, 7:2, 9:2, 3:10, Génesis 37:35 y 2 de Samuel 12:23. Este punto de vista implica la posición equivocada de que el Seol siempre se refiere a la misma cosa. Esta afirmación es infundada. Esta perspectiva tampoco hace justicia a aquellos textos que enseñan que hay una distinción en la experiencia de los justos y de los malos después de la muerte, según Proverbios 14:32. Hay una clara evidencia en el Antiguo Testamento de que el justo experimenta una bienaventurada vida tras la muerte, mientras que el malo experimenta un castigo. El judaísmo del periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento teorizó que el Seol contiene dos compartimientos diferentes, uno para los justos y otro para los impíos. Buis da el siguiente relato de la perspectiva que acabamos de mencionar. El principal desarrollo de este periodo viene del hecho de que el Seol ahora está dividido en dos compartimientos, uno para los buenos y otro para los malos, llamado el para los buenos paraíso y el otro llamado para los malos Gehenna. El Antiguo Testamento enseña que todos los hombres iban al Seol, pero también enseña una distinción entre los justos y los impíos en la muerte. La solución de los judíos a este dilema era suponer que había dos compartimientos en el Seol, uno en el tormento para los impíos y otro de bendición para los justos. Esto le ha parecido una teoría lógica a muchos desde el tiempo del judaísmo intertestamentario. Algunos de los primeros padres de la Iglesia y algunos dispensacionalistas modernos adoptaron esta teoría y elaboraron sobre ella una perspectiva cristiana. Esta teoría se puede representar gráficamente de la siguiente manera.
La teoría de los compartimientos del Seol. Las almas de los santos en el paraíso y las almas de los malos en el Gehenna están en el mismo lugar en otro compartimiento. Las objeciones a esta teoría son muchas. La primera es que en el Antiguo Testamento contradice esa enseñanza al aseverar que los creyentes incluso en el Antiguo Testamento iban al cielo. Por ejemplo, en Génesis 5:24, Segunda de Reyes 2:11, Salmos 23:6 y Salmos 73:23 y 24. Segunda, y como hemos visto previamente, el paraíso en el Nuevo Testamento es identificado con el cielo. Segunda de Corintios 12:4, Apocalipsis 2:7, Lucas 23:43. Tercera, esta teoría no es consecuente con Lucas 16:22. El rico no está en Gehenna, sino en el Hades. El Hades es la palabra griega equivalente al Seol. El paraíso, el seno de Abraham, es contrastado con el de Gehenna, sino con el Hades o Seol. El paraíso es, por lo tanto, no una parte del Seol, sino un lugar diferente que el Seol. La descripción del más allá en Lucas 16. El seno de Abraham es el paraíso, un gran abismo afirmado entre el seno de Abraham y Hades, que es el Seol. La última y mejor refutación de esta teoría es un entendimiento adecuado del significado bíblico del Seol. Ahora pasamos a una consideración de esto. El entendimiento adecuado de Seol. Hay una premisa crucial o punto de partida en la interpretación de Seol que es pasada por alto por cada una de las falsas interpretaciones ya mencionadas. Esta premisa crucial es que el Seol y el Hades no siempre se refieren a la misma cosa cuando se usan en la Biblia. Cada una de las perspectivas falsas está de acuerdo en pensar que el Seol siempre se refiere a la misma cosa. Puede ser la inexistencia, el inframundo o el Seol dividido en dos compartimientos de los judíos, pero cada una de estas perspectivas falsas está de acuerdo en hacer que el Seol se refiere a una misma realidad. La palabra bíblica, muerte, una palabra íntimamente relacionada, provee aquí una analogía muy útil. Tiene varias referencias diferentes en la Biblia, ejemplo, la muerte física, la muerte espiritual o la muerte eterna. Por consiguiente, es necesario asumir que el Seol siempre se refiere a la misma realidad. Eso no es una conclusión buena. Un estudio del uso del término Seol en el Antiguo Testamento demostrará rápidamente que esta palabra no siempre tiene el mismo significado. El origen exacto de la palabra Seol es incierto, pero su significado general en las Escrituras es poco claro. Aunque Seol se refiere a diferentes cosas en la Biblia, tiene un significado general. Los primeros 6 pasajes en los que se usa Seol en la Biblia transmiten este significado general claramente. Por ejemplo, en Génesis 37:35, Génesis 42:38, Génesis 44:29 al 31, Números 16:30, 33, Deuteronomio 32:22 y Primera de Samuel 2:6. Seol, cualquiera que sea otra referencia más específica, es el lugar de abajo. Este significado general sugiere una útil analogía que se clasificará el significado y el uso del Seol en la Biblia. Si el Seol es aquello que está abajo, ¿cuál es la palabra que se refiere a aquello que está arriba? Es la palabra griega Shamaín, traducida como cielo o cielos. De la misma manera, el Seol es lo que está debajo, así también Shamaín es lo que está arriba. Este contraste queda claro en Job 11:8, Salmos 139:8 y Amos 9:2. Es especialmente interesante el hecho de que Shayaim puede tener diferentes referencias en el Antiguo Testamento. De hecho, en la Biblia se distinguen 3 cielos: el cielo aéreo, el cielo plagado de estrellas y el cielo de Dios, como lo vimos en 2 de Corintios 12:1 al 4. Dado el paralelismo entre la palabra Shamaín y la palabra Seol, eso sugiere ciertamente que Seol también puede referirse a diversas cosas. Los cielos visibles son lo que está por encima, por consiguiente, están asociados con Dios y simbolizan el lugar de su morada y el de la bienaventuranza. Seol, aquello que está debajo, por lo tanto, está asociado con aquello que es la antítesis de Dios y la antítesis de la bienaventuranzas. Por lo tanto, simboliza el lugar de aflicción y tormento que está desprovisto de la presencia y la bendición divina. Algunas veces, por lo tanto, es usado con respecto a la tumba, pero en otros casos con respecto al infierno, porque la muerte y la tumba es un símbolo del juicio divino. El siguiente diagrama ilustra esa analogía entre Shamaín y Seol. En el medio tenemos la tierra, y debajo, lo que está debajo de la tierra es el Seol, que puede ser la tumba o el Seol de fuego. Y encima de la tierra tenemos el Shamaín, que puede ser el cielo aéreo, el cielo de las estrellas y el cielo de Dios.
La evidencia clave para esta interpretación de Seol es que esta palabra es usada, de hecho, tanto para referirse a la tumba, como en Génesis 37 y en 42, como al infierno, el lugar de castigo para los malos después de la muerte, como en Deuteronomio 32, 22, Job 21, 13, 24, 19, 26, 6, Salmos 9, 17, Proverbios 5, 5, 9, 18, 15, 24 y 23, 14. Que estos textos se refieren al lugar que llamamos infierno es confirmado por una serie de cosas. 1. La afirmación de Proverbios 14:32, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza, requiere que se esté teniendo en mente algo más que la tumba. 2. El hecho de que incluso el justo va a la tumba física parece demandar mucho más que mera muerte física y la tumba como el castigo del malo de estos dos textos. 3. La literatura del judaísmo intertestamentario muestra que los judíos veían en estos textos algo más que la muerte física y la tumba. 4. El uso de Hades en el Nuevo Testamento, el equivalente griego de Seol, demuestra que el Seol significa infierno para los autores inspirados del Nuevo Testamento. El uso de Hades para significar infierno en el Nuevo Testamento es indisputable. Véase Mateo 11:23, 16:18, Lucas 10:15 y Lucas 16:23. 5. El Antiguo Testamento enseña que los justos son librados del Seol, a pesar del hecho de que por un sentido los justos mueren y van al Seol, la tumba. Esto requiere que distingamos entre el Seol como un lugar de castigo en la vida tras la muerte, del cual los justos son librados, y la tumba, que lo simboliza y del cual los justos en general no son librados hasta el último día. La evidencia para la existencia del infierno no es un asunto de 2 o 3 o incluso 10 textos que lo prueban en la Biblia. El infierno está entretejido en el tejido mismo de la manera en la que la Biblia ve el universo. Las mismas palabras usadas en la Biblia para describir la condición en la que nos encontramos o en la que entramos en el momento de la muerte son palabras que nos recuerdan que la muerte es un juicio divino. Seol puede significar la tumba, pero eso es debido a que apunta a lo que es opuesto a lo que es divino y bienaventurado. Por tanto, también significa infierno. La existencia terrenal con sus obituarios, tanatorios y cementerios es un recordatorio constante de que toda la humanidad vive bajo la amenaza constante de la ira divina. Segundo, los textos bíblicos básicos que tratan la condición de los malos. Hay 4 textos claves en el Nuevo Testamento que hablan directamente del asunto del estado intermedio de los malos. El primero y tal vez el más importante está en Lucas 16, 23 al 26, que lee de esta manera. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de tal manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Las palabras de Jesús en los versículos 23 al 26 de este pasaje parecen transmitir claramente 3 verdades acerca del estado intermedio de los impíos. Primero, el estado intermedio de los malos es claramente una condición consciente. Se describe a Abraham y al rico hablando el uno con el otro. Segundo, el estado intermedio de los malos es una condición atormentada en el lugar que llamamos Hades. El rico expresamente dice: estoy atormentado en esta llama. Tenemos que permitirle a Jesús la ciencia poética de referirse a la condición incorpórea por medio de los términos corporales familiares con los que estamos familiarizados. No obstante, esto no oculta el hecho de que la condición incorpórea es de un tormento terrible y consciente. Tercero, el estado intermedio de los malos es una condición ineludible. Hay una gran cima que está puesta de tal manera que nadie puede dejar el infierno para entrar en el cielo, y nadie puede dejar el cielo para entrar en el infierno. Estas verdades subrayan el terrible peligro de los fariseos en su complaciente rechazo de la reprensión de Jesús. Estas verdades constituyen una temible advertencia para ellos. El segundo pasaje se encuentra en Hechos 1:25, que dice: para que tome la parte de este ministerio y apostolado de quien cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar.
La Biblia describe gráficamente las circunstancias de la muerte de Judas. Compárese el texto anterior con Mateo 27, 3 al 10 y Hechos 1, 16 al 19. Las circunstancias de la muerte de Judas probablemente simbolizan en las mentes de los escritores bíblicos el lugar del que habla Hechos 1:25, pero no han de identificarse con él. En Hechos 1:25 se contrastan dos lugares. El texto se puede traducir literalmente del griego de la siguiente manera: para tomar el lugar de su ministerio y apostolado, del cual Judas se alejó para irse a su propio lugar. En este texto se afirma que Judas se alejó para irse de su propio lugar. Este es que Judas dejó un lugar de su oficio y su ministerio privilegiado y se fue a su propio lugar, el lugar preparado particularmente para él por su pecado y por la justicia de Dios. Puesto que él era el hijo de la perdición, de acuerdo a Juan 17:12, sabemos que el lugar en el que fue la perdición es una palabra que significa ruina y destrucción. La doctrina que enseña claramente Hechos 1:25 es que cada hombre perdido tiene un lugar particularmente preparado para él en el infierno cuando muere. La retribución de Dios es exacta, cada uno tiene su propio lugar particular. Esto significa diferenciación entre el juicio divino. Tal diferenciación implica dos ideas distintas. Esta, la idea de la gradación de castigo o grados de tormento en el infierno, de acuerdo a Lucas 12, 47 y 48. También esta es la idea de adecuación o idoneidad. En otras palabras, el castigo de Dios se acomodará de manera precisa e incluso curiosa a las impiedades particulares de cada individuo. Las Escrituras enfatizan que hay adecuación y curiosidad en los juicios de Dios sobre los malos. Hechos 12, 22, 23, Apocalipsis 16, 5 al 6. Aquí se enseña la verdad adicional de que esta vida es determinante para la vida después de la muerte. En otras palabras, la conducta en esta vida condiciona la vida después de la vida. El pecado de los malos en esta vida determina su lugar exacto en la siguiente según la venganza de Dios. El tercer texto se encuentra en 1 de Pedro 3:19, en el cual también fue y predicó a los espíritus ahora encarcelados. Muchos entienden que este versículo significa que después de su muerte Cristo descendió personalmente al infierno y anunció salvación a los espíritus allí. Con frecuencia se usa un texto para aprobar la idea de que los santos del Antiguo Testamento fueron librados del Hades por la muerte de Cristo y fueron llevados en este tiempo del Hades al cielo. Hemos visto que esto contradice completamente la Escritura. Además, no es apoyado por la enseñanza de este pasaje, puesto que los espíritus a los que se predica aquí no son santos, sino sectas enseñan que este pasaje es un segundo periodo de prueba o oportunidad para ser salvos después de la muerte. Esta enseñanza, sin embargo, es contraria al tenor general de la enseñanza bíblica y particularmente el pasaje que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. La falsa interpretación de 1 de Pedro 3:19. Enunciada: Cristo después de su muerte descendió personalmente al infierno y anunció salvación a los espíritus que estaban allí. Refutada: los espíritus de los justos no estaban en el Hades. Los espíritus a los que se les predica aquí son identificados con los condenados contemporáneos de Noé. El anuncio de la salvación a los espíritus de los condenados es sin sentido a menos que uno adopte la falsa doctrina de la segunda oportunidad que una persona que está en el infierno puede tener para ser salvos. Por lo tanto, estamos confinados a la interpretación protestante común de este versículo. Es encomiable por su clara explicación. Esta interpretación afirma que Cristo fue y predicó por su espíritu en los días de Noé y por medio de Noé a los hombres que en los días de Pedro eran espíritus encarcelados. Porque habían desobedecido la predicación de Noé potenciada por el espíritu mientras estaban todos vivos. Una inspección cuidadosa del versículo 18 mostrará que no afirma que Cristo personalmente predicó a los espíritus encarcelados, sino que les predicó en o por su espíritu. La intervención de la proclamación de la palabra de Dios por parte de Noé está implicada en el versículo 20. La palabra desobedecieron en su relación con los días de Noé claramente implica su desobediencia a la predicación de la palabra de Dios por medio de Noé. Esta predicación de Noé es mencionada explícitamente por Pedro en su segunda epístola.
Segunda de Pedro 2:5 y Génesis 6:3. En la Escritura se hacen otras menciones de predicación por parte de Cristo, que Él no realizó personalmente y corporalmente, sino por medio de su Espíritu, según Efesios 2:17 y Primera de Pedro 1:12. La palabra encarcelados debe, por lo tanto, ser entendida como lo hace la nueva versión de América Internacional de la Biblia, al añadir la palabra ahora. Ese es el comentario que Pedro hace al resultado de la desobediencia de esos espíritus en el día de Noé. El resultado de eso que se hace ahora está en la prisión. La correcta interpretación de primero de Pedro 3:19. Enunciada. Cristo fue y predicó por su espíritu en los días de Noé y por medio de Noé a los hombres que en los días de Pedro eran espíritus encarcelados. Repudiada. Respaldada. El versículo 18 afirma que Cristo predicó a los espíritus encarcelados por su espíritu. La intervención de la proclamación de Noé de la palabra está claramente implícita en el versículo 20. Esta predicación de Noé es mencionada explícitamente por Pedro en su segunda epístola en 2 de Pedro 2:5 y Génesis 6:3. En la Escritura hay otras menciones de predicación por parte de Cristo por medio de su Espíritu que tuvieron lugar por medio de la intervención de otros, como en Efesios 2:17 y en 1 de Pedro 1:12. La palabra encarcelados debe ser por lo tanto entendida como lo hace en la versión América Versión Internacional, añadiendo la palabra ahora. Este texto, por lo tanto, enseña que el estado intermedio de los malos es una condición de encarcelamiento divino. Este pensamiento conlleva al menos tres ideas importantes sobre el infierno. Primera, el infierno es un lugar desde el que no se puede escapar. Escapar de la prisión de Dios es inconcebible. Segunda, el infierno es un lugar de castigo. Aunque una prisión en los tiempos bíblicos no era un lugar de castigo final, la Biblia es clara en que el infierno es un lugar de castigo preliminar. Tercera, el infierno es un lugar donde los hombres son reservados para el día del juicio. Las prisiones en los tiempos bíblicos eran lugares donde los hombres eran retenidos hasta sus sentencias que podían ser decididas o ejecutadas. Por ejemplo, véase Hechos 12 del 4 al 6 o Hechos 22 versículo 19. El infierno es un lugar donde los hombres son retenidos hasta el día del juicio, cuando su sentencia final será anunciada y ejecutada públicamente. El otro texto bíblico se encuentra en 2 de Pedro 2:9, que lee: «Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio». La afirmación en 2 de Pedro 2:9 forma la conclusión de Pedro desde los tres ejemplos anteriores, el juicio divino que ha citado en los versículos 4 al 6. Hace alusión específicamente al versículo 4 al repetir el verbo reservar, usado allí. Esto sugiere que Pedro asemeja la condición de todos los impíos después de sus muertes con la de los ángeles que pecaron. Los ángeles que están ahora mismo siendo reservados para el juicio de un lugar de castigo. Lo mismo sucede con todos los impíos que han muerto, dice Pedro. La gramática de este pasaje confirma esta referencia al estado intermedio de los malos. La versión Reina Valera 60 pierde el sentido del punto principal al traducir: «Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio». El verbo que significa castigar es un participio presente pasivo que debería ser traducido como «mientras están siendo castigados». Esta es la traducción de la Biblia de las Américas, que dice «y reservar a los injustos bajo el castigo para el día del juicio». Literalmente esta frase dice: «pero a los injustos para el día del juicio mientras están siendo castigados, reservar». Varias traducciones de 2 de Pedro 2:9. La Reina Valera 60 traduce: «Sabe el Señor librar para tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio». Y la Biblia de las Américas: «El Señor, entonces, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio». La enseñanza de este pasaje es, por lo tanto, que los impíos después de la muerte y mientras esperan el día del juicio están siendo custodiados y castigados. En primer lugar, están siendo custodiados o guardados literalmente por el Señor. No hay, por lo tanto, escapatoria de la condición en la que están o de su juicio. En segundo lugar, mientras están siendo reservados o de esta manera, están siendo castigados. La implicación del pasaje es que están siendo castigados de un modo y un lugar similar a lo que los ángeles que pecaron están siendo castigados, en un lugar descrito como prisiones de oscuridad, de acuerdo a 2 de Pedro 2:4, y oscuridad y prisiones eternas, de acuerdo a Judas 6. Conclusiones.
Hay varias conclusiones prácticas que resultan de este examen de la enseñanza bíblica de estos 4 pasajes claves sobre el estado intermedio de los malos. 1. Es un lugar de tormento y castigo consciente. Este tormento es descrito como estar en tinieblas, estar encadenados, estar ardiendo. Segundo, es un lugar en el que entran los hombres y están preparados para los hombres debido a su pecado descrito de diversas maneras como avaricia, burlarse de las palabras de Jesús, desobedecer a la predicación de la palabra de Dios, ser injustos con como la generación de Noé y Sodoma y Gomorra y vender a Jesús por plata. Este lugar está íntimamente relacionado con la maldad de los hombres que cada uno de ellos parece tener un castigo único ajustado a sus pecados. Es un lugar del que no hay escapatoria. Esto ha demostrado por una serie de consideraciones diferentes en estos pasajes. Hay una gran cima preparada de tal manera que nadie se puede ir del Hades. Es descrito que una prisión en la cual el Señor es el guardián. Por lo tanto, en consecuencia, no hay escapatoria de este lugar. En la morada del hombre en la vida después de la muerte. Como su única morada preparada para él, él no tiene ningún tipo de escapatoria. El asunto final. ¿Hay una segunda oportunidad para los hombres que sean salvos después de la muerte? Los malos son cuidadosos en esta prisión, de la cual no hay escapatoria, y son también custodiados con el propósito específico de hacerles comparecer ante la justicia en el día del juicio. Además de las consideraciones que fluyen de los textos ya mencionados, hay otras consideraciones bíblicas que demandan esta conclusión. Observamos que 1 de Pedro 3:20 implica que la paciencia de Dios se acabó con la muerte de los impíos contemporáneos de Noé. En Juan 8:21 y 24 hay una nota similar de irrevocabilidad en las palabras de Jesús. En vuestro pecado moriréis. Morir en pecado es claramente una cosa terrible, pero ¿por qué tan terrible si hay una segunda oportunidad? Las Escrituras también enseñan que el juicio final procede de la base de la vida terrenal de los hombres. Siempre hay una referencia a la vida terrenal de los hombres como la base exclusiva del juicio. Segunda de Corintios 5 al 10, Apocalipsis 14:13 y Primera de Timoteo 5:25, Mateo 10:32-33, Hebreos 9:27. Nunca hay ninguna referencia a ningún cambio posible debido al comportamiento en la vida después de la muerte. La pregunta formulada, ¿hay una segunda oportunidad para los hombres después de la muerte? La respuesta dada, no hay ningún tipo de segunda oportunidad de salvación después de la muerte. Esto es, los malos según estos 4 pasajes claves son guardados en la prisión de la cual no hay escapatoria. Primera de Pedro 3:20 implica que la paciencia de Dios acabó con la muerte de aquellos hombres. Juan 8:21 y 24 contiene una nota de irrevocabilidad en las palabras de Jesús. En vuestro pecado moriréis. Las Escrituras enseñan que el juicio final procede sobre la base de la vida terrenal de los hombres. Segunda de Corintios 5:10, Apocalipsis 14:13, Primera de Timoteo 5:25, Mateo 10:32 y Hebreos 9:27. En las Escrituras no hay ninguna referencia a ningún cambio posible del estado o el estatus después de la muerte debido a un arrepentimiento después de la muerte. Una palabra final para este capítulo. Si la enseñanza de la Biblia sobre el infierno es lo que hemos mostrado en este capítulo, entonces, ¿qué clase de personas debemos de ser? ¿Cuán agradecidos debemos ser por la salvación de un destino tan terrible que nos ha sido dada? ¿Cuán interesados debemos estar por los perdidos? ¿Cuán intensamente deberíamos orar por ellos? ¿Con cuánto cuidado deberíamos buscar oportunidades para compartir con ellos el Evangelio? Si alguien que ha leído este capítulo no está seguro de que irá al cielo y no al infierno cuando muera, ¿cuán resuelto debería estar buscando la salvación antes que sea eternamente demasiado tarde?